el programa de esta noche abordaremos el tema de la distribución del cine. También nos acompaña en el estudio el doctor Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria de la Universidad Veracruzana. En la sección On Demand, Mariana Carvajal nos hablará de la aclamada serie Game of Thrones y después en Cineteca Lumière abordaremos la cinta American Honey de la inglesa Andrea Arnold. Bienvenidos todos al Café Lumière. Comenzamos. El año pasado, se nos dice, se filmaron en México 145 películas. Un puñado de ellas están recibiendo en esta misma ceremonia, un puñado de premios. Ojalá estos premios contribuyan a hacerlas visibles, porque la mayoría, según cifras y estadísticas oficiales, podrían permanecer prácticamente invisibles. Aunque se estrenen si lo logran, aunque hay excepciones, pocas, pero que por lo mismo no son parte de esto. Con excepciones no se construye una cinematografía. Se declara que el año pasado fue superado el récord de películas producidas desde la época de oro del cine nacional, pero se omiten dos datos. Primero, aquel cine se veía, el actual no. Mi nombre es Victoria Cabrera y damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal de radio y televisión de Veracruz. Yo soy Gustavo Vega y de igual forma saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Hoy queremos hablar acerca del problema de la distribución en México, el cual es, pues me parece que el gran problema del cine mexicano, y no únicamente del cine mexicano, sino que es un problema global también. Claro. ¿Cómo distribuir el cine? Exactamente. La problemática es compleja y no solamente es internacional. Digo, no solamente es mexicana, sino yo diría que va a un nivel internacional. Todas las cinematografías de los demás países que no son las grandes potencias sufren y tienen un tanto problemas para distribuir su propio cine. En este sentido, el poder colocar los materiales cinematográficos dentro de las salas de cines comerciales ha sido un tema muy complicado durante muchas décadas. Sí, y bueno, en el caso concreto de la cinematografía mexicana, me parece que es el problema que queda por resolver. Si bien en los últimos años hemos visto que el problema de la producción se ha solventado de alguna manera, cada vez se producen más películas, ciertamente. Ha ayudado mucho las reformas fiscales, el modelo de financiamiento del cine y también el desarrollo de la tecnología. Claro. Todavía existen problemas para distribuir el cine. Claro. Hay por ejemplo, me parece que del 100% del porcentaje de la producción, solamente entre un 30 y un 50% puede llegar a las salas de cine y puede ser accesible en las pantallas al gran público en México. Aunado a la estructura del aparato de distribución del cine en México, nos encontramos también con el problema que tienen todas las cinematografías del mundo, que es el avasallamiento del cine norteamericano y de los grandes consorcios, ¿no? Definitivamente, y creo que en México se exponenció cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, porque eso permitió que justamente las producciones de Hollywood que tal vez no tenían tantas salas, ahora la tienen. Así es. En ese sentido también se han tenido que abrir circuitos alternos de distribución. Los festivales en ese sentido cumplen un papel ahí pues importante también, no simplemente como fiestas del cine, sino como canales de distribución. Claro, porque definitivamente los festivales funcionan y fungen con esta labor tan importante de darle exhibición y muchas veces también la oportunidad de que nuevos cineastas puedan exhibir y mostrar su trabajo. Y otra cosa muy importante de los festivales es que ya no solamente se quedan dentro de las fechas y de las sedes donde suceden en un principio, sino que muchas veces tienen réplicas y van de gira, ¿no? en diferentes lugares, o también pueden ser transmitidos por internet. Entonces esto ha dado cabida a que estas películas que se exhiben en los festivales de cine tengan la oportunidad de llegar a un público más amplio. Dentro de estos circuitos alternativos,
me parece que hay uno que es importante y que sería, es fundamental detonar y sobre todo conservar esta tradición, por así decirlo, que nos viene desde los años 70 o incluso anteriormente, que es el cineclubismo. Y el cineclubismo no únicamente como un grupo de amigos que se reúnen a ver una película, sino como una verdadera estrategia de resistencia ante el problema de la distribución del cine. Y el cineclubismo, hemos visto experiencias en otros países donde cumplen procesos de no solamente exhibir el cine, sino también formar públicos y formar directores. Muchos de los grandes directores del mundo han surgido en los cineclubes de las universidades o cineclubes independientes. Sí, o sea, un ejemplo clarísimo es en Francia, ¿no? En los años 60 con el cineclub que se formó y que fue parte de la formación de la Nouvelle Vague, fue súper importante. Y después vemos que en ese cineclub justamente salen directores muy aclamados como Truffaut, ¿no? Sí, bueno, desde la crítica y también hay muchas experiencias, viene en la Unión Soviética, en la Yugoslavia, siempre la estrategia del cineclub fue fundamental para la educación integral de los pueblos y en este caso de los cinéfilos, ¿no? También. Esto también ha desatado muchos debates. Hoy tenemos canales de distribución vía internet. Claro, los llamados video on demand. Que genera toda una discusión que ya abordaremos aquí en el Café Lumière en su momento, acerca de conservar la gran pantalla o aprovechar el desarrollo de la tecnología y las pantallas que tenemos en nuestras manos para ver cine y poder acceder al cine, ¿no? Claro, como bien mencionas, creemos que es un tema que da para muchísimo y cerramos con para poder darle continuidad en otro programa de Café Lumière. Seguimos en el Café Lumière. Se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Raziel Martínez, quien además de ser el coordinador de comunicación universitaria, es uno de los críticos de esta ciudad de Jalapa y estamos muy contentos de recibirlo esta noche. Gracias por la invitación. Bienvenido, doctor. Muy bien, contentos. Raziel, la crítica en Veracruz, en Jalapa, tiene contados nombres. ¿Cómo ves el devenir de la crítica? Sí, digamos que tendríamos que recordar la parte histórica del cineclub. El cineclub de la Universidad Veracruzana creo que ha cumplido con una tarea muy importante para generar nuevos públicos. Hemos tenido de todo, porque además hay que tomar en cuenta el contexto de cómo era la tecnología, cómo ha ido desarrollándose. Entonces no siempre hemos tenido el acceso tan rápido a contenidos de otros países. O sea, tener una película francesa en los 70s ha de haber sido como que un triunfo, ¿no? Por supuesto. Entonces, el cineclub ha tenido, pues yo creo que insisto, como una función o un papel trascendental para irnos goteando esos contenidos, ¿no? Y en el caso aquí de la pregunta específica que me haces, Gustavo, tenemos que recordar siempre a Lorenzo Arduengo, ¿no? Que era como que la columna vertebral, era la persona que nos fue guiando a muchos de los que escribimos de cine, como, bueno, ya mencioné a Lorenzo, pero pienso en Roberto Ortiz, en Berman, y pues a mí también me tocó que ellos fueran como mis padrinos para escribir acerca de cine. Exacto, la importancia, esto que nos viene heredado un poco de la tradición de Europa del Este, del cineclubismo, ¿no? Sí. Que ha retomado la universidad y que ha jugado un papel fundamental, ¿no? Sí, la idea del cineclubismo es simple y sencillamente debatir en torno a una película. La labor del crítico tiene que ser, según yo, en dos ámbitos. Uno, que sería lo formal, lo estrictamente estético, para decirle a la gente cómo se mueve la cámara, si esta manera de contar está bien o no, es novedosa o no. Y por otra parte está el contenido,
Eso es un poco luego más difícil porque tienes que apelar a la historia, pero sí tiene uno como que la obligación de dar esos referentes para que la gente, si no los ha visto, con ese ángulo se puede enriquecer. No quiero decir que la gente no pueda ver cine sin crítica, pero más bien quiero decir que con la crítica la gente ve de una manera pues mucho más, digamos, más rica la película, ¿no? Claro. Raciel, me gustaría preguntarte cuál es la labor justamente en la crítica de los libros. Digo, tú has escrito muchos libros de cine. Ajá. Y creo que también es una parte que hace falta explorar, porque si bien hay mucha crítica internacional, la parte local también es muy importante. Mira, lo que pasa es que yo siempre me he estado peleando con la crítica de cine, lo decía yo fuera de cuadro con Gustavo. La crítica de cine luego suele ser como, sobre todo en México, como muy impresionista, muy ligera, por decirlo menos. Yo diría que hasta superficial. Y en muchas ocasiones lo que ocurre es que a un criterio como, pues eso, como muy baladí, se dice, es que la película no me gustó porque me cae mal el actor. Y entonces yo creo que la crítica y los libros te permiten profundizar, dar elementos históricos, elementos contextuales. Yo tengo como muy clara esa, es más, es una obsesión mía, ofrecer contexto de las películas. Y entonces la película es como un pretexto para hablar de los elementos culturales que están alrededor. Claro. Y entonces cuando tú ofreces esas pistas al público, pues el público tendrá que decidir qué le gusta y qué no. Claro. Entonces, en mi caso, yo he escrito mucho de cine mexicano. Obviamente el cine de géneros creo que es lo que más me gusta porque la cartelera, el 70, el 80% está llena de géneros, ¿no? Claro. Pero sí intento que el cine mexicano, mi tesis es sobre El Jardín del Edén, la película de Mariano Varo, y fue eso, fue un pretexto para hablar del nuevo cine mexicano, pero siempre en relación con la historia del cine mexicano, por ejemplo. Claro. Si bien los canales de la crítica, sobre todo en estos tiempos, se han diversificado, ¿no? Hoy encontramos blogs, videos, publicaciones en revistas. La escritura sigue siendo fundamental porque lleva implícita una especie de análisis formal, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, ahí caminas sobre una delgada línea en donde tendrías que evitar lo pretencioso que a veces somos, porque sí lo somos luego los críticos, y también a veces evitar este asunto de lo académico, de la cita por la cita. Tendría uno que tratar de llegar a un lenguaje intermedio, porque yo tampoco quiero decir que tendríamos que simplificar todo, pero sí la obligación de difundir tiene que ver también con la obligación de nosotros de ofrecer una reflexión lo más completa posible. Yo diría que sí tenemos que hacer la combinación. Cuando te escuchaba en el primer programa hablando de con Mario, que sí tenemos que tener como elementos del resto de las artes. ¿Por qué no? Tenemos que tener elementos de varias disciplinas de las ciencias sociales y eso te permite acercarte a las películas. Yo inclusive te diría que cada película te merece un punto reflexivo, teórico y metodológico bien particular. Claro. Tan solo pienso en todo el discurso de Christopher Nolan, que te pone un reto tremendo aprender de psicología, por ejemplo. Claro. Y entonces cada película es así. Nosotros los críticos tenemos que ir reaprendiendo y deconstruyendo todo nuestro andar, porque todo lo que tú sabías, de repente llega una película de ciencia ficción y te tumba todo tu aparato teórico, ¿no? Claro. Hablando un poco de la cuestión académica, ¿cuál sería la importancia que tú crees que tienen las universidades en la formación y el quehacer de la crítica cinematográfica? También hace rato platicábamos con Gustavo de lo lamentable que ¿qué es el papel de las universidades en esto de la crítica? No se publican tantos libros de ensayo ni tantos libros de crítica. Y recuerdo, bueno, obviamente la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un papel fundamental para publicar este tipo de cosas. En la pasada Feria del Libro encontré una joya de la crítica del poeta Efraín Huerta, de sus críticas que hacía de cine extraordinarias.
Y en el caso de la Universidad Veracruzana, creo yo que sí hay un papel, lo manejaba Mario Muñoz en el pasado Café Lumière, la publicación de guiones. La publicación de guiones me parece como que un acierto, es bien interesante y se publican, pero no creo que sea suficiente. Creo que todas las universidades deberían apostar un poco más, porque yo creo que a pesar de que no sean literatura por sí misma, pero sí es un material que a mucha gente le interesa, ¿no? Claro. Pues Raciel, muchísimas gracias por la entrevista. Nos gustaría que otra vez nos acompañaras aquí. Definitivamente hay mucho más de qué hablar de cine contigo. Con gusto. Y pues eres bienvenido siempre aquí en Café Lumière. Gracias. Muchísimas gracias. Esto fue nuestro casting. Hola amigos de Café Lumière, soy Mariana Carvajal. Bienvenidos a On Demand, un lugar para hablar de nuestras series favoritas. En esta ocasión voy a hablar de una serie que ha sido filmada en Canadá, en España, Croacia, Islandia, tiene fans por todo el mundo, está basada en la serie de novelas de George R.R. Martin y me imagino que ya saben de cuál estoy hablando. ¡Sí! ¡Game of Thrones! Game of Thrones pertenece al género de la fantasía y por su contexto se le dice también fantasía medieval. La serie ha ganado muchos premios, Emmys, Golden Globes, hasta Hugo Awards, entre muchos otros, y sus actores son conocidos por todo el mundo. Como recordarán los fans, la historia nos cuenta todas las aventuras de varios personajes que viven en los 7 reinos de Westeros y en el continente de Essos. Los que no tratan de sobrevivir luchan por obtener el trono de hierro. Y me atrevo a decir que nunca había visto tal desprecio de la vida humana, ya que en cada temporada mueren decenas de protagonistas de formas sangrientas y violentas. Por ejemplo, recuerden simplemente la boda roja. Haciendo un recuento de los personajes que nos quedan, está Jon Snow, las Stark, Arya y Sansa, Khaleesi por supuesto, y Tyrion Lannister, uno de los personajes más famosos de la serie y que nadie quiere ver morir. La serie tiene una gran trama compleja y podemos encontrar muchos personajes, y algunos de ellos son fantásticos, como los dragones de Khaleesi, por ejemplo, una clase de zombie mágico que vive del otro lado del muro, guerreros, clanes, magia negra y, bueno, transformaciones fantásticas. Estamos esperando qué nos traen los escritores de esta serie, porque los fans se dispersan por todo el mundo e incluso hay niñas y niños que ya tienen nombres de algunos de sus personajes. El más famoso de ellos es Khaleesi. Algo que quiero destacar es que Game of Thrones es un fenómeno mediático. Más allá del fanatismo que producen las series, por ejemplo, los fanáticos están haciendo historias alternas, aparte de poner los nombres, como les he comentado, hay juguetes, hay diferentes tipos de aficiones, convenciones para tratar de resolver estas teorías, grupos de estudio. Es increíble todo lo que puede causar una sola serie de televisión. Bueno, eso es todo amigos, yo soy Mariana Carvajal, nos vemos en la próxima emisión de On Demand. Vean series. It's a business opportunity. We go door to door, we sell magazines, we explore like America, we party. Come with us. Got anybody who's gonna miss you? Not really. Okay, good. You're hired. Ya estamos en la sección de Cineteca Lumière y hablaremos de la cinta American Honey de la directora inglesa Andrea Arnold. American Honey es una road trip que transcurre en Estados Unidos que nos habla sobre la problemática de los adolescentes que no encuentran un camino para desarrollarse y andan en un deambular encontrando pues qué hacer de su vida. Sí, la verdad que una sorpresa. Una película muy bonita que nos tiene que remitir a, pues al cine independiente norteamericano, a esa gran tradición de los cineastas independientes en Estados Unidos. Y fue siempre he dicho que los americanos tienen la gran ventaja o la gran virtud de ellos y de su arte es que hicieron las cosas simples. Y es algo, esta película lo tiene. Es una película sencilla de ver, es muy ligera,
pero no por ligera deja de ser profunda y deja de ser pues entrañable en ciertos momentos. Claro. Por supuesto que nos recuerda mucho a Robert Kramer, cineasta independiente de los 70s, con su Road Trip también, donde exploran las entrañas de América. Y por supuesto al cine de los 90s, el cine independiente de Harmony Korine y de Larry Clark. Claro. Otra cosa importante que mencionar es que este tema que aborda la directora no lo hace por primera vez. Hay un antecedente con una película que se llama Fish Tank, que es protagonizada y tal vez un poco más detectable por ustedes por, ay, se me fue el nombre, Fassbender. Y justamente también aborda este mismo problema, pero en Inglaterra. Entonces, digamos que ya había una exploración, ya había un trabajo con el tema, con el tratamiento, y creo que en American Honey termina como de hacer los enlaces que eran necesarios y que pues finalmente aborda un tema que es replicable en muchos países, ¿no? Sí, como bien lo decía, ya se va volviendo una especie de costumbre o de necesidad de que cada cierto tiempo los cineastas a través de este cine independiente utilizan al cine para explorar su propio país. Incluso en este viaje que utilizan, cuando se conocen los chicos, le dicen, estamos explorando América. Exactamente. Hay unos elementos interesantes en el guión. Todo el tiempo juega con esta perversidad, no de los personajes, sino del propio espectador. Claro. Hay elementos interesantes en el guión, hay líneas que uno todo el tiempo está esperando lo peor, ¿no? Está esperando que se detone algo. Que se detone la tragedia, que se detone una escena muy fuerte y no necesariamente llega. Claro. Y cuando te das cuenta, el guión transcurre y sigue y se vuelve entrañable el punto de vista que se toma de los llamados del American Trash, ¿no? Todo este sector de adolescentes entre punks, raperos, hip hoperos. Claro, anárquicos ahí. Sí, y bueno, lo vuelve entrañable, hay una buena dirección, es una película bastante honesta e interesante. El hecho de que vayan casa por casa explorando la vida de los norteamericanos. Así es una película que es un tanto larga, pero que vale mucho la pena ver. Y esta duración tan larga también tiene que ver un poco con lo que les pasa a ellos, ¿no? O sea, el ir y venir de su vida que no va hacia ningún lado. Definitivamente la recomendamos. La recomendación del Café Lumière, American Honey. Hemos llegado al final de nuestro programa y les recordamos que tenemos una cita con el cine la próxima semana a través de la señal de Radio Televisión de Veracruz. También los invitamos a que busquen más de nuestros contenidos en las redes sociales que están apareciendo en pantalla y si tienen comentarios o alguna sugerencia, con gusto vamos a recibirla. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Café Lumière. Hasta pronto.